Ahora que sabes un poco de historia y que estamos en el mismo contexto, me gustaría explicarte por qué el mejoramiento de baños es una necesidad real para la mayoría de la población de nuestro país y seguramente para muchos de nuestros socios. Te voy a pedir que pienses por un instante en el baño de tu casa. Si tienes más de un baño, entonces piensa, visualiza el baño principal, aquel que seguramente tiene una tarja, tiene un inodoro y tiene una regadera. Ahora que tienes la imagen de tu baño en tu mente, te voy a pedir que lo compares con estos 6 tipos de baños que existen en México e identifiques el que más se le parece. Déjame te los explico. El primero es una letrina simple, la clásica letrina que todo mundo conocemos. El segundo es una letrina mejorada. ¿Y en qué consiste una letrina mejorada? Pues bueno, es aquella que tiene una buena ventilación, tiene una buena puerta, tiene un inodoro de porcelana o de algún material liso e impermeable y por último está conectado ya sea a un biodigestor o a un tanque efectivamente séptico al cual se le dé mantenimiento continuo. El tercero es un baño ya con drenaje pero que está incompleto, ya sea porque no tiene paredes lisas o con azulejos, porque el WC no tiene una tapadera o no tiene un tanque de agua, o no tiene una puerta, o está en condiciones muy deplorables. El cuarto es uno que también está conectado al drenaje, que está completo, pero que es insuficiente, ya sea porque no tiene una ventilación adecuada, porque el tamaño es demasiado pequeño, o porque no da la capacidad suficiente para atender a todos los usuarios en una familia o en un núcleo familiar. El quinto es el baño óptimo o ideal, aquel que está conectado al drenaje, que tiene un tamaño suficiente, que cuenta con una buena puerta, que tiene muebles de porcelana, que las paredes o son de azulejo o son lisas e impermeables, que tiene una buena ventilación y además una adecuada iluminación. Y por último, el sexto es el de lujo o futurista. Es muy similar al anterior, sin embargo, ahora con la tecnología podemos contar con bidets que nos asean automáticamente, que nos envían un chorro de agua, un chorro de aire, que nos canta una canción, que nos calienta el asiento, etcétera. Son baños de lujo. ¿Tu baño se parece al número 4 o al número 3? Pues yo casi estoy seguro de que sí. Y si este es el promedio de los baños de nosotros que trabajamos en instituciones financieras, imagínate entonces cuál será el promedio de los baños que tienen nuestros socios. Afortunadamente, no te lo tienes que imaginar. Hace año y medio, nosotros llevamos a cabo un estudio de mercado para conocer la realidad de los sistemas de agua y saneamiento de la población de la Ciudad de México. Entrevistamos a gente que pertenecía a los segmentos socioeconómicos C, D y E y visitamos sus casas que estaban ubicadas en zonas geográficas como urbanas, periurbanas y rurales. En estas visitas tomamos evidencia fotográfica de la realidad de estos sistemas de agua y saneamiento. Las delegaciones que visitamos seguramente las has escuchado. Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras y Tlalpan. Constantemente los entrevistados manifestaban contar con baños en buenas condiciones y con instalaciones funcionales, de acuerdo a lo que ellos decían su percepción. Sin embargo, esta documentación fotográfica, como complemento de las entrevistas, arrojó evidencia de las carencias tanto en funcionamiento como en el concepto de lo que realmente es un baño digno y funcional. Si observas las fotografías de algunos de estos baños, verás que en realidad no son ni están en buenas condiciones o son realmente funcionales. Podemos ver baños que no tienen una losa, que no tienen piso, que no tienen una cortina o que realmente están sin mantenimiento adecuado y en condiciones muy deplorables. Y esto es la realidad de muchas de las viviendas que visitamos. Desafortunadamente, esta no nada más es la realidad de las viviendas en la Ciudad de México. La historia se repite en todas las ciudades del país, desde aquellas ubicadas en el norte como podrían ser Tijuana, Monterrey, Nuevo Laredo, hasta aquellas que están en el sur como Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Chetumal, Mérida, Campeche, etcétera. Y no nada más es la realidad de las viviendas que se ubican en las periferias de las ciudades. Si consideramos, por ejemplo, que en la mayoría de nuestras ciudades todavía existen vecindades en la zona céntrica, ¿te has puesto a preguntar cuántas de estas viviendas realmente cuentan con un baño para cada habitación o para cada lugar en donde vive una familia? La realidad es que muchas casas todavía en nuestro país, en zonas céntricas, en zonas principales, todavía no cuentan con sistemas de saneamiento adecuados, incluso cuando están conectadas al drenaje. En estos momentos seguramente te estarás preguntando, todo esto suena interesante, pero Osvaldo, yo no tengo experiencia en fontanería, en plomería o en ingeniería hidráulica. ¿Cómo voy a saber cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a hacer un mejoramiento de baño si yo no tengo la experiencia para ir a
revisarlo y verificar que quede adecuadamente instalado un baño o que realmente sea una mejora a lo que se tiene actualmente. Y nosotros no esperamos que te conviertas en un experto en el tema. La realidad es que estos créditos para agua y saneamiento empoderan al usuario final, es decir, a tu socio, para que consiga la mejora que considere más adecuada a su problemática y a sus necesidades, una vez que identifique que su sistema de saneamiento actual no es el más adecuado o no es el más digno. Si la solución final que elija o mejore el socio es higiénica, antiséptica, segura y digna, habrás cumplido adecuadamente tu trabajo. Sin embargo, te podemos dar información general de qué tipo de sistemas de saneamiento serían los más recomendables o lo que cumplen con estas características que estamos mencionando. No existe razón alguna para que un baño digno y mejorado no cuente con algunos de los siguientes elementos que son muy similares a los que viste en las fotografías de los baños tipo 2, tipo 5 y tipo 6 de hace rato. El primero es que cuenten con azulejos en las paredes y muebles de porcelana, o al menos que tengan paredes lisas y muebles lisos e impermeables para que se puedan lavar fácilmente. Segundo, que tengan al menos una puerta. Tercero, que tengan una tapadera en el inodoro o sobre el inodoro. Y cuarto, que tengan una ventilación e iluminación adecuada. El primer tipo de baño y el más común es el que funciona con un arrastre hidráulico, es decir, que tenga un desagüe. Este tipo de baño debe entonces estar conectado ya sea al drenaje público o a una fosa verdaderamente séptica o a un biodigestor o a un generador de biogás. En resumen, funcionan con agua y por arriba se ven todos exactamente iguales. Ahora, ¿qué se necesita para que una fosa sea realmente séptica? Bueno, pues debe de cumplir con al menos 3 características. La primera es que debe de contar con una cámara hermética, es decir, que sea impermeable, ya sea de concreto, de fibra de vidrio, de PVC o de plástico, en donde se almacene y se trate anaeróbicamente todo su contenido. Segundo, debe de contar siempre por lo menos con 2 cámaras. Y tercero, necesita que se le dé tratamiento cada que se llene. Si alguna vez alguien te dice que tiene una fosa séptica, pero que nunca se le ha dado mantenimiento o lleva más de X número de años sin dársele mantenimiento, lo más seguro es que esa fosa no sea séptica, simplemente sea un pozo en el piso que está permeando todo su contenido o la mayoría de este. En este tipo de baño, tal vez el sistema de tratamiento menos conocido sea el generador de biogás. Estos están empezando a ganar popularidad en poblaciones rurales en las que se aprovechan las excretas de la familia junto con las excretas de los animales para generar un gas que se puede utilizar tanto para generar o para calentar alimentos como para calentar el agua. No son muy caros, los más baratos andan rondando cerca de los 30,000 pesos una vez ya instalados, y en realidad estos sistemas se pagan por sí solos, porque una vez que están produciendo agua caliente o comida caliente, la familia deja de gastar en leña o en carbón o en gas para este tipo de fin. El segundo tipo de baño se podría decir que es una letrina, pero es una letrina 100% mejorada y en realidad su nombre es baño seco. Este tipo de baño seco es un baño con desviación de excretas, es decir, que tanto los sólidos como los líquidos que expulsamos van a cámaras distintas donde se almacenan y después se les da un tratamiento, ya que estos elementos se convierten en insumos para la agricultura una vez tratados y son insumos muy buenos para fertilizar. Como puedes ver en las imágenes, estos tipos de baños parecen baños 100% tradicionales e incluso pueden estar dentro de las viviendas siempre y cuando las cámaras de almacenamiento sean de fácil acceso. Tienen que tener al menos 2 características. Una, deben de tener un sistema de ventilación, es decir, un tubo que vaya desde la zona donde se almacenan los sólidos hasta el exterior de la vivienda o el exterior del módulo. Y 2, deben de contar con un material secante que no es más que una mezcla entre ceniza y tierra que se deposita cada vez que se utiliza el sistema sanitario. Es lo mismo que pasaría con un sistema de arrastre hidráulico en el que le bajas a la palanca cada que vas al baño. En estos, en lugar de bajar una palanca, cada que vas al baño tienes que alimentar el sistema con una cucharada de este material secante. Tal vez parezca difícil de creer, pero este tipo de baños no genera ningún tipo de olores y además el manejo de estas excretas, tanto sólidas como líquidas, no es tan feo como parece. Una vez que se llenan las cámaras de almacenamiento, que tardan varios meses en llenarse, lo único que sale de esas cámaras es algo que parece realmente tierra por el material secante. Después se le tiene que dar un tratamiento para que se convierta en fertilizante en otro lugar, pero finalmente lo que sale de esa cámara es algo muy parecido a la tierra y no tiene olor.
Por el contrario, los líquidos se almacenan en garrafas, que una vez que se llenan se tienen que también poner a almacenar en otro lugar por alguna cantidad de meses, dependiendo de la ubicación geográfica donde esté este tipo de solución. Pero en el promedio en México estamos hablando de no más de 6 a 8 meses. El tercer y último tipo de baño es también una letrina 100% mejorada, las cuales ya sabemos que se llaman baños secos. Este se conoce como compostero o de fosa alterna. A diferencia del anterior, en este no se separan las excretas, pero sí se utiliza también un material secante cada vez que se utiliza el sistema. En lugar de contar con cámaras de almacenamiento, este tipo de baños funciona con pozos en el piso, los cuales también tienen que ser impermeables. Una vez que se llenan estos pozos, el módulo sanitario se mueve a otra ubicación y en donde estaba ese pozo lleno se pueden plantar árboles frutales, árboles de ornato o plantas de ornato, ya que su contenido es básicamente composta. Este tipo de baños tampoco emiten olores desagradables, ya que también cuentan con ventilación, es decir, un sistema, un tubo que va desde el pozo de almacenamiento de las excretas hasta arriba de la caseta donde está colocado el inodoro, con lo cual los olores que se pudieran llegar a generar escapan fácilmente y no son perceptibles por el usuario. Adicionalmente, existen otras tecnologías que no consideramos como un tipo de baño adicional, sino más bien aditamentos ya sean ecológicos o tecnológicos que mejoran la experiencia de un usuario. Estas tecnologías normalmente se emparejan con baños de arrastre hidráulico y pueden ir desde baños que utilizan una mucho menor cantidad de agua, hasta 3.3 litros, o sistemas para que una vez que le bajes a la palanca, el agua que se utiliza para llenar el tanque de almacenamiento se utilice también para lavado de manos, o por qué no, estos inodoros o estas tapaderas de inodoro que son tecnológicamente sofisticadas, las que te comentaba con anterioridad, que pueden desde calentar el asiento, emitir un chorro de agua o un chorro de aire que permita ayudarte a limpiarte de una manera más sofisticada o mucho mejor o más higiénica. Y adicionalmente algunos tienen incluso música relajante o música ambiental para enmascarar los sonidos indeseables. Como habrás podido observar, no es tan difícil identificar un baño eficientemente mejorado. Y además, nuestros socios van a ser los responsables de identificar cuál es la mejor solución al problema actual que tienen en sus sistemas de saneamiento una vez que se den cuenta de que no son los más óptimos. Ellos entonces decidirán cuál es la mejor solución. Lo que sí podemos hacer nosotros es proporcionarte una lista de verificación de 5 puntos que debes de considerar al establecer o al platicar con tus socios sobre sus sistemas de saneamiento. Número 1. El sistema que mejore o implemente tu socio debe de ser sanitario y efectivamente higiénico, es decir, que sea impermeable, fácilmente lavable y que el excusado o el inodoro cuente con una tapadera. Número 2. El sistema debe de ser privado y sobre todo seguro. ¿Cómo se logra esto? Con paredes sólidas y con una buena puerta. Esto es particularmente importante para mujeres y niñas, ya que si los sistemas de saneamiento no cuentan con esta seguridad y privacidad, son fácilmente violentadas incluso dentro del ámbito familiar. Número 3. El sistema debe de ser conveniente y accesible. Y en la actualidad, lo más conveniente y lo más accesible es que el sistema de saneamiento esté al interior de nuestra vivienda, que no tengamos que salir al exterior para utilizarlo. Estos 3 primeros puntos son casi obligatorios para contar con un sistema realmente mejorado y digno. El cuarto punto es que nuestro sistema sea cómodo y confortable, ya que esto incrementa nuestra autoestima y nuestro bienestar emocional. ¿Cuántos de nosotros no dedicamos un tiempo para leer, ya sea Facebook, una revista, un libro o un periódico cuando vamos al baño, o para cantar y silbar mientras nos bañamos? Y cuando salimos de este lugar, salimos mucho más contentos que cuando entramos, pero además mucho más ilustrados. Por último, el quinto punto es que el sistema sea sustentable. Si bien podemos contar con un sistema que sea efectivamente mejorado y digno, podríamos empezar a preocuparnos por lo que pasa una vez que le bajamos a esa palanca. Podríamos tratar de ahorrar más agua, podríamos tratar de que efectivamente los desechos se almacenen adecuadamente o sean tratados adecuadamente y que no contribuyamos a una contaminación mayor, ya que en la actualidad muchos de los sistemas de drenaje de nuestro país no funcionan adecuadamente y las plantas de tratamiento de aguas residuales en ocasiones o no existen o cuando existen están a una capacidad muy limitada y realmente no están haciendo ningún tratamiento real de las aguas. Entonces, en algún punto sería importante comenzar a preguntarnos qué es lo que realmente pasa con nuestros desechos una vez que le bajamos a la palanca.